Muy buenas desde Washington. La Casa Blanca mira con preocupación a medio y largo plazo la posibilidad de que un estallido de una burbuja en el entorno de la inteligencia artificial sea un problema. Desde que en 2022 saliera ChatGPT, el mercado ha sufrido un cambio sin precedentes. El valor total ha aumentado en 21 billones de dólares y lo más sorprendente es que solo 10 compañías, entre ellas Amazon, Broadcom o Nvidia, explican más de la mitad de esa subida. Todas ellas impulsadas por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. El fenómeno es tan intenso que incluso Larry Ellison, el fundador de Oracle, llegó a convertirse fugazmente en el hombre más rico del mundo gracias al impulso de las acciones de su compañía. En lo que va de año, un tercio de todo el capital riesgo en Occidente se ha dirigido a empresas de inteligencia artificial y durante el primer semestre la inversión en tecnología explicó por completo el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Los grandes fondos hablan de la gran revolución. Sequoia Capital asegura que la IA será tan grande o incluso mayor que la revolución industrial. Otros, como Gavin Baker, van más allá. Afirman que no se trata solo de crear riqueza, sino de competir en una carrera por crear un dios digital. Un dios digital, pero frente a este entusiasmo casi o más que religioso, empiezan a multiplicarse las dudas. Un informe reciente de UBS habla de ingresos decepcionantes. Las grandes compañías de inteligencia artificial generan hoy apenas 50.000 millones de dólares anuales, una cifra muy pequeña frente a los 2,9 billones de dólares que Morgan Stanley estima que se gastarán en centros de datos entre 2025 y 2028. Y un estudio del MIT advierte que el 95% de las empresas obtiene cero retorno de sus inversiones en IA generativa. ¿Estamos entonces ante una gran burbuja que va a marcar nuestros tiempos? Como la burbuja del 2000, como la burbuja financiera del 2008. Hay quien piensa que sí. Praetorian Capital compara esta fiebre con el Global Crossing, aquella empresa que desplegó fibra óptica sin freno en los años de las .com. UBS alerta de que las valoraciones están en rojo intermitente. Thorsten Schlock de Apollo afirma que hoy las acciones de IA están más caras que las de 1999 y hasta Sam Altman, el CEO de OpenAI, admite que quizá haya demasiado entusiasmo en los mercados. Sin embargo, la historia también enseña que las burbujas tecnológicas son parte del proceso. Parte de un proceso en el que, por ejemplo, Michael Parek, exanalista de Goldman Sachs, lo resume diciendo que el entusiasmo siempre corre más rápido que la realidad. Estudios académicos demuestran que entre 1825 y 2000, 37 de las 51 grandes innovaciones vinieron acompañadas de burbujas especulativas. Y pese a ello, esas tecnologías cambiaron el mundo. Gran Bretaña sufrió 2 burbujas ferroviarias en el siglo XIX y aún así construyó una red ferroviaria que todavía hoy perdura. Los inversores estadounidenses perdieron fortunas en compañías eléctricas a finales del XIX, pero hoy todos seguimos encendiendo la luz. La inteligencia artificial puede seguir ese mismo patrón, una burbuja que deja un legado duradero, aunque el verdadero riesgo aparece cuando la burbuja estalla. El estallido de la burbuja electrónica en los años 60 en Estados Unidos apenas rozó la economía, pero el colapso ferroviario en 1870 provocó la recesión más larga que se conoce en la historia estadounidense, en la historia americana. La gravedad depende de 3 factores: qué impulsa la burbuja, la magnitud de la inversión y quién asume las pérdidas. Hoy la chispa de la IA es tecnológica, el papel de atención en el nacimiento, el Attention is all you need, ese paper en el nacimiento de ChatGPT en 2022, hablaba de que no eran decisiones políticas, pero ahora los gobiernos están echando leña al fuego. Estados Unidos, bajo Donald Trump, promete regulación mínima e infraestructuras. No está solo. Los países del Golfo invirtieron billones en inteligencia artificial. La chispa tecnológica se ha convertido también en proyecto político. Otro elemento preocupante: la inversión se dirige a activos que desprecian con rapidez. Los chips de Nvidia, que hoy parecen revolucionarios, quedarán obsoletos en pocos años. A diferencia del ferrocarril, que dejó vías para generaciones, gran parte del gasto actual tiene fecha de caducidad.
¿Quién sufrirá y quién sufrirá si llega el desplome? Por ahora, no los bancos. Las grandes tecnológicas financian sus proyectos con balances sólidos. Otros inversores son aseguradoras, fondos de pensiones, fondos soberanos. Si pierden, pierden ellos. Pero hay un factor que es inquietante alrededor de la inteligencia artificial. Nunca tantas familias estadounidenses habían tenido tanta parte de su patrimonio en bolsa. Hoy alrededor del 30% de la riqueza de los hogares depende del mercado. Y ese mercado depende más que nunca de la inteligencia artificial. De tal manera que tenemos una fotografía en la que durante el último año la promesa de una revolución tecnológica ha servido como una grata distracción frente a realidades incómodas, instituciones frágiles, barreras comerciales cada vez más altas y un endeudamiento público que no deja de crecer. Si el llamado Dios digital no llega o tarda demasiado en llegar, la caída puede ser brutal.